La noche del 27 de agosto de 1920 marcó un antes y después de la historia de la comunicación en Argentina, cuando 4 jóvenes visionarios lograron realizar la primera transmisión radial del país desde la terraza del Teatro Coliseo. Aquella emisión, que apenas alcanzó a menos de 100 oyentes, no solo inauguró la radiofonía argentina, sino que también sentó las bases para el desarrollo de un medio que transformaría la vida cotidiana y cultural de la sociedad. El grupo, conocido posteriormente como Los Locos del Azoteo, estaba integrado por Enrique Telémaco Susini, médico de 25 años, y sus colegas César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Aunque su formación principal era la medicina, compartían una profunda pasión por la radio y la música clásica y concebían la radio como una herramienta para difundir la cultura. Su iniciativa, impulsada por el deseo de acercar el arte público, se materializó en una transmisión pionera que, según sus propios testimonios, fue la primera en su tipo en el mundo. Bueno, hoy lo convocamos al querido Marcos Zulián nuevamente. ¿Por qué? Porque Marcos es un hombre que conoce la historia de la radiofonía a nivel nacional, no lo dudo, y todo esto que estamos contando, pero lo convoqué y hoy de la mañana combinamos para que esté en el programa, para que nos cuente un poco los pininos, los primeros pasos de la radiofonía, por lo menos en nuestra zona. Me refiero a ELU 17 y ELU 20 de nuestra ciudad y de la ciudad portuaria, que son primas hermanas en su nacimiento, o cuasi hermanas en las intenciones. Así que bueno, le digo, vamos a hacer un recorrido por estas historias, y para ello recurro a Marcos Zulián, porque mucha gente por allí se pregunta, inclusive, ¿cuál empezó primero? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo comenzó Puerto Madryn? ¿Quiénes fueron los pioneros? Bueno, esto es un poco develar la historia, no es más que contar los hechos como han ocurrido. Así que bueno, para ello lo convoqué a Marcos Zulián, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Marcos, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día a vos y a toda la gente de la radio. Bueno, un día especial, decíamos, ¿no? Y esto de ELU 20 y ELU 17, ¿no? Primas hermanas, bueno, yo le pongo por allí objetivamente, ¿no? Y mira, yo creo que existe y ha existido siempre una relación muy estrecha entre ambas emisoras, porque, digamos, desde que yo tengo uso de razón en cuanto a la radio local, no hubo una competencia así descarnada entre una y otra. Cada una tenía su perfil de programación, cada una tenía su estilo, su forma, y también atendía a públicos distintos, porque cuando iniciaron ambas emisoras sus transmisiones, allá por el año 1963, Madryn era una pequeña población que no llegaba a los 40.000 habitantes. Todavía no era el Madryn que hoy conocemos, que explotó después comercial, industrial, turísticamente e industrialmente con la avenida de Aluar y demás, ¿no es cierto? Y Trelew, que era un poco más grande, rozaba los 60.000 habitantes, tenía el agregado de todo lo que era el Valle, Gaiman, Dolabon, Rawson, que le aproximaba más o menos 100.000 oyentes seguro, digamos, al ser la única radio, ¿no es cierto? Pero aún así había gente de acá de la zona del Valle que escuchaba Madryn o el 17, claro, y viceversa, gente de Madryn que escuchaba el 20. Pero siempre hubo buen trato, buena relación, y de hecho muchos locutores y operadores inclusive, pero más locutores, que empezaron en el 17, que fue la primera, después en algún momento se pasaron al 20 y viceversa. Casos como el de Oscar Pablo González, Carlos Espinosa, Elisa Mirta Ramírez, Pedro Germino, bueno, y te podría nombrar Luis Alcides Calderón, el querido Luis Alcides, Jorge Horacio Arias, excelente relator deportivo, que ha hecho transmisiones deportivas para ambas radios, Carlos Alberto Melano, Fragosa mismo, que en algún momento pasó por el 17, bueno, mucha gente saltaba de una radio a la otra, con las distintas oportunidades laborales que aparecían en el momento, ¿no? Claro. 28 de julio del 63 se inaugura el ELU17. Correcto, porque si me dejás, yo sé que estamos con muy poco tiempo y que si me dejás hablar no me parás, pero vos parame nomás, no hay ningún problema. Recordemos que la radio, como vos contaste recién, apareció en el aire en el año 1920.
Hasta ese momento los equipos de comunicaciones no se usaban para hacer la radio tradicional que nosotros conocemos. Eran equipos para mandar mensajes de un punto al otro, emitidos por un operador, recibidos por otro operador, y ahí se terminaba la historia de la radio. Era para reemplazar los lugares donde el telégrafo no podía llegar a través de cables porque no había cómo poner los cables. Más allá de que hoy en día sí existen los cables, pero imagínate un mensaje del continente a un barco que estaba en el medio del Atlántico, la única manera era a través de una onda de radio que llevaba o un mensaje telegráfico o la voz del radiooperador que pasaba el mensaje, y ahí se terminaba la historia. Una noche de una Navidad, uno de los operadores de uno de los barcos, aburrido, se le antojó poner un micrófono, y en esos equipos de mensajería, digamos, es como si hoy usamos el WhatsApp para mandar un programa de radio. Ahí te lo hago breve, ¿no? El tipo se puso con su violín y se puso a tocar música, entonces todos los otros aficionados o técnicos de radio que estaban enganchados a esa frecuencia para recibir los mensajes, se sorprendieron con la música. Digamos, fue la primera vez que los equipos esos creados por Marconi dejaron de cumplir el rol principal para convertirse en este otro adicional de la música. Pero fue un hecho aislado en el mundo. Después sí, estos 4 locos de la azotea, con quien vos bien describiste recién, fueron los que pensaron, che, y si transmitimos la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo, que el Teatro Coliseo de Buenos Aires quería competir con el Colón, y entonces una de las cosas que era traer, a ver quién traía mejor números internacionales. En esa época, en 1920, traer una ópera significaba movilizar un barco entero desde Europa, trayendo técnicos, iluminadores, equipos de escenografía, artistas, sí. Bueno, todo lo que vos imaginás. Entonces, ¿qué pasa? Estos 4 locos deciden transmitir eso. ¿Y quién lo escuchó? Como vos dijiste recién, 100 aficionados que tenían un equipito de radio común y corriente para comunicaciones, porque no existía la radio comercial como hoy. Fue tal el éxito, se difundió tanto esto, que, por ejemplo, los diarios tradicionales de Buenos Aires de esa época pusieron parlantes en sus veredas para reproducir este sonido. La gente no entendía nada. Al otro día en los titulares, los diarios decían, notas musicales cayeron del cielo. Claro. Porque la gente pasaba y escuchaba una música que no sabía de dónde venía. Bueno, empezaron a exigirle a estos 4 locos que continuaran con eso. Entonces tuvieron que ir a buscar un tocadisco y pasar más música, y después a los pocos días se le ocurrió a alguno de ellos pasar una noticia y después un aviso, y así empezó. Y arranca. Claro. Bueno, entonces volviendo a nuestras radios, al siglo XX. Esto que estábamos hablando de la historia de la radio fue en 1920. Acá en el sur no existía la radiodifusión, no había radios. Las radios se limitaban al Gran Buenos Aires y algún pequeño lugarcito ahí cercano a la capital federal. ¿Qué escuchaba la Patagonia? Los pocos pobladores de la Patagonia en ese entonces. Nada, las radios chilenas que empezaron a aparecer con el tiempo. Hasta que la compañía Broadcasting de la Patagonia, que era una compañía fundada por la Anónima, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, no un chivo, es la historia, decide crear una cadena de radios. Por eso se llama Compañía Broadcasting de la Patagonia. Y entre esas compañías, entre esas radios, 2 vienen a parar, una Santa Cruz y una Chubut. La de Santa Cruz es LU12 Radio Río Gallegos, que fue la primera en salir al aire el 23 de marzo de 1938, y un par de meses después, el 3 de mayo del 38, LU4, que se llamaba Radio Comodoro Rivadavia. Mira. Ambas radios, bueno, Chubut no tenía radio, hasta 1961, prácticamente 30 años después, en que sale al aire un 25 de noviembre, LRA9 Radio Nacional de Esquel. Bien, Chubut ya tenía su radio, pero no llegaba acá a las zonas nuestras. Entonces, el gobierno nacional decide crear un plan de radiodifusión para cuidar la frontera aérea, por decirlo de alguna manera, la frontera radial
de la Patagonia, para evitar la invasión de ondas de otros países, porque si no, la gente escuchaba Uruguay, escuchaba Chile, bueno. Y entonces crea una red de radios que se la entrega a operadores privados. Entonces, un día del verano de 1963, un señor conocido ampliamente en Puerto Madryn, acaba de fallecer hace muy poco tiempo, llamado Antonio Nisetich, operador telegráfico del Correo de Puerto Madryn, recibe un telegrama diciendo que de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación le pedía que buscara algún interesado en poner una radio en Puerto Madryn, como una forma de ir marcando hitos de radios en la costa patagónica. Entonces, Nisetich recurre a un señor Casani de apellido. Casani es un apellido muy conocido en Puerto Madryn. Antonio Casani, que tenía una casa de venta de electrodomésticos. Y él le interesa de poner la radio. Y bueno, y así es como... nace el 17. Radio Puerto Madryn, el 28 de julio de 1963. Bueno, vamos al U20, que me quedan 2 minutitos de programa y quiero que lo cerremos con el U20. Después te voy a convocar un día para que me cuente toda la historia. Te voy a dar 1 hora porque viste, empezás a hablar con el estimado Marco Zuliana y dice, parame, pero a mí me da no sé qué, porque está interesante todo lo que decís, pero te voy a traer en la semana que viene, en la otra, vamos a coordinar y te venís a contarnos toda la historia completa. Dame en 2 minutitos que tengo de programa cómo se crea el U20 y después seguimos otro día. Bueno, el U20, Trelew era la ciudad más importante comercialmente de esta zona de la Patagonia y de la provincia del Chubut. De hecho, es cuando nace el eslogan, la ciudad más progresista del sur argentino. El U20 tenía que tener su radio, no podía hacer. Sí. Que ya venía el arquitecto Tomislav Boric y un grupo de amigos brigando por tener una radio, pero esa radio no estaba incluida dentro de este plan que el gobierno nacional había establecido de radios en la costa, sí, porque Trelew no tiene costa, ¿no es cierto? Pero bueno, aún así bregaron, pelearon y consiguieron una licencia, también con el apoyo de la Iglesia Católica, del obispo Carlos Mariano Pérez, que era en ese momento el obispo de Chubut, y el 10 de noviembre de 1963, es decir, pocos meses después de que había comenzado a funcionar el U17, comienza el U20 sus emisiones, con el mástil irradiante que está ahí en el patio de la radio, que todavía vive como parte de la historia, que es un mástil chico, un mástil corto, porque en ese momento la frecuencia del U20 no era 580, estaba en el otro extremo del dial, en 1430 kilociclos, y bueno, y... ahí arranca la historia. Ahí arranca la historia. Estimadísimo Marcos, sos muy, pero muy amable, muchas gracias, y bueno, estás convocado para cualquier momento, así venís a charlar, tipo columnista nuestro, porque la verdad que siempre es un gran placer, porque sos un libro abierto en un montón de aspectos y queremos contar con esta sapiencia, la verdad que está bueno. Marcos, abrazo grande. Vos sabés el aprecio que yo tengo en principio por vos, por la emisora y por esa casa en la cual estuve tanto tiempo trabajando, ¿no? Abrazo grande. Chau, chau.